Controlar. Bueno, ¿qué tal, alumnos de Ingeniería Industrial? Voy a explicar con más detalle este práctico, los valores de este práctico. Aquí vamos a tener propiedades periódicas y algunas otras propiedades que no son periódicas, o sea que no tienen variación periódica. La mayoría hay que decir que tiene variación periódica, y una aclaración que les voy a hacer es que ahora corregí bien esta tablita porque tenía algunos valores cambiados, mezclados con los de metales alcalinos térreos. Bueno, después lo vamos a hacer el análisis en conjunto. En forma separada, el grupo de los metales alcalinos, fíjense que tenemos litio, sodio, potasio, rubidio y cesio. El francio no está porque es un radioisótopo, o sea, es un radio cuyo núcleo se va a ir modificando, se va alterando, se va desintegrando para dar otros elementos. Entonces lo que nos va a interesar en el francio, eso lo vamos a ver en radioquímica, va a ser las propiedades radioquímicas y no químicas. Entonces, analizando ahora las propiedades periódicas y su variación en el grupo, las vamos a relacionar con algunas otras propiedades macroscópicas de la sustancia, ¿sí? Estos son, recordemos que son todos metales, o sea, la química, el carácter metálico está potenciado. Entonces vamos a ver, empezamos analizando la energía de ionización. Fíjense que las energías de ionización disminuyen a medida que bajamos en el grupo, y a su vez fíjense que a medida que disminuye la energía potencial de ionización también aumenta el radio. Estas dos propiedades, potencial de ionización y radio, son inversamente proporcionales, lógicamente, porque a medida que aumenta el radio, aumentan los niveles en los átomos, y resulta que los electrones del último nivel cada vez están más alejados del núcleo y por supuesto sufriendo menos atracción. Entonces, la Z efectiva en este grupo, lo que va a pasar que va a ir disminuyendo porque el efecto de apantallamiento de los electrones de las capas internas va a actuar disminuyendo la fuerza atractiva del núcleo sobre el último electrón. Recuerdo que la Z efectiva era la Z, el número de protones del núcleo, menos la constante de apantallamiento. Entonces ese último electrón, que es susceptible de ionizarse, de extraerse, va a sufrir una determinada fuerza atractiva del núcleo. Esa fuerza atractiva va a disminuir del litio al rubidio, porque también va a disminuir la Z efectiva por efecto de apantallamiento. En este grupo el tema del apantallamiento está clarito. Entonces, así como aumenta el radio, disminuye el potencial de ionización. Entonces el litio, por eso va a ser elemento diferencial, va a ser el que más alto potencial de ionización tenga, pero también va a ser el que tenga el radio atómico más pequeño. Bien, entonces ahora veamos cómo analizamos esos potenciales de ionización, que son los menores. Entonces estos elementos tienen los menores potenciales de ionización de todos los períodos que les corresponde a cada uno. Eso hace que van a ser los elementos más reactivos, o sea, lo que más va a ser más fácil extraerle el electrón, y por lo tanto van a ser los más reactivos. Y por eso mismo también no lo vamos a encontrar en la naturaleza nativo, sino que siempre van a estar formando compuestos, generalmente sales, fundamentalmente sales, ¿sí? Los vamos a encontrar en la naturaleza como el cloruro de sodio, como el carbonato de sodio, como el cloruro de litio, siempre en forma combinada, porque lógicamente su alta reactividad. ¿Cómo podemos comparar esa alta reactividad con el hidrógeno? Porque el hidrógeno, por más que tuviese un solo electrón igual que este grupo, no era reactivo, tenía un potencial de ionización fácilmente 3 o 4 veces los valores de los potenciales de ionización que tenemos acá, entre 2 y 3 veces los potenciales de ionización que tenemos acá. Entonces ahí estamos viendo cómo el potencial de ionización es una expresión de la reactividad. Ahora, ¿qué tipo de compuestos forman esto? Yo ya lo he puesto varias veces. Los compuestos predominantemente tienen química de compuestos iónicos. La mayor parte de los compuestos en los que van a intervenir estos elementos o que van a conformar van a ser sales, óxidos, hidróxidos, son todos iónicos. Entonces a la reactividad la vamos
analizar desde el punto de vista iónico. Y como son iónicos, cuando se forma el compuesto iónico, se forma una red cristalina y se va a liberar una determinada energía reticular, que es un proceso exotérmico. Entonces, se va a justificar, como estos metales tienen bajo potencial de ionización, entonces va a tener mucho más tendencia a formar un retículo cristalino estable. Ahora veamos, ¿qué otra cuestión es importante? Bueno, el radio iónico, como sabemos que el radio iónico siempre es menor que el radio atómico, porque al perder un electrón aumenta el número de protones con respecto a los electrones, entonces la fuerza atractiva del núcleo es mayor y el radio del catión se contrae. Eso se ve perfectamente aquí. Otro detalle importante que hay que destacar, que acá yo les puse energía de primera ionización porque tienen un electrón en el último nivel. Y cuando yo hablo de energía de segunda ionización, me estoy refiriendo al electrón de la capa interna. Siempre extraer electrones de capas completas, como en este caso la capa interna de cada uno de ellos, eso va a implicar un gran costo energético. Por eso la segunda ionización en este caso es enorme y no ocurre, y no va a ocurrir, y va a tener tendencia a formar el ion +1 fundamentalmente, ¿sí? Otra cuestión importante acá, los puntos de fusión, por ejemplo, y la energía de sublimación, o sea, el pasaje de sólido a gas, vamos a ver que son relativamente pequeñas comparados con otros metales. Supongan vamos a empezar a hacer comparaciones. En el caso del bismuto, que es un metal blando, estamos hablando de puntos de fusión de 200, en el caso del zinc de 400, en el caso del aluminio de 660, por ejemplo. El estaño también anda por ahí entre 200 más o menos. O sea, todos esos tenían puntos de fusión de metales relativamente bajos. Estos tienen punto de fusión aún más bajo, y el único que tiene un punto de fusión alto vendría a ser, y es el doble del siguiente, del sodio. Esto nos está hablando que en general van a ser metales con redes cristalinas no muy empaquetadas, no va a tener una unión metálica fuerte, sino que va a tener una unión metálica que tiende a ser bastante débil. La que será más fuerte obviamente va a ser la del litio, y eso va a estar asociado a su radio atómico. El radio atómico pequeño del litio lo ayuda a empaquetarse mejor, no digo que tan bien como el caso del hierro o el cobre o el cromo, que son metales con altísimos puntos de fusión, pero va a ser mejor que el resto de sus compañeros de grupo, digamos. Aún así, aunque tenga una mejor, un enlace metálico más fuerte, el litio de todas maneras es relativamente bajo comparado con los metales que les nombré. Y por supuesto van a ser metales blandos. Fíjense, los puntos de fusión es notable. El sodio tiene un punto de fusión menor de 100 grados. O sea que van a ser metales muy blandos. Al sodio yo lo voy a poder cortar con la espátula. Entonces ahí no estamos hablando de enlaces metálicos bastante débiles. Luego, sigamos analizando. La energía de sublimación se asocia en el análisis con el punto de fusión. Fíjense que todas estas se llaman propiedades periódicas porque tienen variación en el grupo. Luego, la energía de hidratación, que es lo que expliqué en la videoconferencia de hoy, 11 de mayo, justamente es negativa porque son iones. Estos iones tienden a hidratarse en solución fuertemente, sobre todo el litio, el mayor energía libera, es un proceso exotérmico la hidratación, como expliqué esta mañana, y todos van a tener una alta energía de hidratación. La más alta es la del litio, porque el que mejor se hidrata es el más pequeño, el de más pequeño y mayor carga. La carga acá es la misma, lo que juega acá fundamentalmente es el radio pequeño del litio, que va a ser el que tenga mayor densidad de carga. ¿Con qué va a estar asociado la energía de hidratación? Con la solubilidad de las sales. Con la solubilidad de las sales, evidentemente. Acuérdense que la entalpía de disolución era la suma algebraica de la energía reticular con signo negativo, porque era cuando yo para disolver una sal destruía el retículo cristalino, y ese ya se convertía en un proceso exotérmico.
al destruir el retículo cristalino, y luego a hidratar los iones en solución se libera energía. Entonces las energías de hidratación de anión, en este caso son cationes, y anión y catión más el signo, la energía reticular con signo negativo o positiva, lo mismo, era lo que me daba la entalpía de disolución. Entonces la energía de hidratación va a estar relacionada con eso, con la solubilidad. Se hidrata mejor, cuanto mejor se hidraten los iones, más soluble va a ser la sal, porque más energía se va a liberar en la hidratación. Y finalmente, en la última propiedad, que es el potencial de reducción, lo que fundamentalmente nos habla que son grandes reductores. Por supuesto, el litio, otra vez a la cabeza. Por eso es que es metal, el metal diferencial, pues tiene un potencial mucho más alto que los otros, porque justamente cuando se oxida el metal y pasa a la solución como litio más 1, la energía de hidratación es tan alta que favorece la oxidación del litio y por lo tanto comportarse como el mejor reductor de la tabla periódica. Bueno, de esa manera yo quiero que me analicen los valores, ¿sí? Eso significa que van a tener que adquirir, van a tener que entender que estas propiedades, estos números tienen que tener un significado para ustedes. Bien, ahora veamos el mismo análisis, pero ya comparado con, fíjense con acá, ahora hagamos un análisis ampliado ya de los metales alcalinos y los metales alcalinos térreos, ¿sí? Cuando hacemos el análisis ampliado, vemos, por ejemplo, qué podemos destacar del grupo de los alcalinos térreos con respecto a los alcalinos. Nuevamente, los alcalinos térreos omitimos el radio, porque al igual que el francio, son radioisótopos, y su importancia relevante está en propiedades radioquímicas, no químicas. Entonces, nuevamente acá lo que notamos que el potencial de ionización en los dos casos tiene variación periódica, o sea, disminuye a medida que bajamos en cada grupo, pero también si observamos en el periodo, por ejemplo, del litio al berilio, el potencial de ionización, primera ionización, crece. En el caso de los alcalinos térreos tenemos tienen 2 electrones en el último nivel, NS2 en la configuración general, entonces un potencial de ionización de primera ionización y de segunda ionización. La segunda ionización del berilio no es para nada comparable a la segunda ionización de los metales alcalinos, porque acá en los metales alcalinos térreos se trata del electrón, el segundo electrón de la capa de valencia, y en este caso se trata del segundo electrón de la capa interna. Entonces por eso hacemos notar eso. Veíamos nosotros cuando pasábamos de un grupo a otro, o sea, de elementos del mismo periodo litio-berilio, dije yo que aumentaba el potencial de ionización, porque también ocurre que el radio, vamos a ver el radio atómico del litio es 152 y acá es 89. Hay una disminución del radio atómico a medida que avanzamos de izquierda a derecha en el periodo, y se está justificando también eso acá, se ve eso, y también el aumento del potencial de ionización con la disminución del radio. Otro aspecto importante son el caso de vamos a ver aquí, el radio atómico acá disminuye, y cuando pasamos de un periodo a otro aumenta, del litio al berilio, cuando pasamos un periodo disminuye 152 a 89, del litio al berilio, del sodio al magnesio es 186 a 136. Bien, eso se está viendo entonces la variación periódica en el grupo y en el periodo. El radio iónico, por ejemplo, vamos a observar un detalle en el caso del litio y el magnesio. Vamos a tener lo que se llama la semejanza diagonal. Tenemos un radio iónico de 76 en el litio y de 72 en el magnesio, muy parecidos, sí, radio. Vamos a ver el potencial de ionización ya no tiene tanta, a ver en el magnesio, el potencial de ionización, el primero, no. Acá hay un numerito de más, disculpen, ¿no? Esto es 731, no es 7000. Acá lo voy a tener que corregir, es 731.
Pero el radio, ahí observamos un radio parecido, por eso es que el litio y el magnesio van a tener lo que se llama la semejanza diagonal. La semejanza diagonal. Entonces quiere decir que vamos a tener un comportamiento químico parecido entre el litio y el magnesio. Esa semejanza se va a manifestar en que ambos forman el óxido normal, uno el monóxido de litio, el monóxido de dilitio, el otro monóxido de magnesio, van a formar un cloruro, el litio y el cloruro de magnesio, que van a ser con características covalentes, o sea que los dos van a tener una alta densidad de carga en el caso del ion magnesio 2+. Los dos van a formar entonces cloruros de litio y magnesio que van a ser covalentes. Los dos van a reaccionar con el nitrógeno para dar nitruro de litio iónico. Entonces ahí se va a observar la semejanza diagonal. Luego, otro aspecto importante que vamos a analizar, el punto de fusión. Fíjense los puntos de fusión de los metales alcalinos y los puntos de fusión de los metales alcalinos térreos. Fíjense que hay un aumento notable, en este caso quiere decir que los metales alcalinos forman redes cristalinas metálicas más fuertes, van a ser un poco más densos que los metales alcalinos y van a tener por eso una estructura metálica mejor empaquetada, más compacta, y por lo tanto van a tener características metálicas más potenciadas desde el punto de vista de la red cristalina metálica. También las entalpías de sublimación nos están hablando de eso. Lo mismo, las entalpías de hidratación. Quiero hacer destacar especialmente esto. Nosotros vimos el caso de los metales alcalinos, y en el caso de los metales alcalinos térreos es mucho mayor. Pero ¿por qué es mucho mayor? Vamos a ver dos aspectos importantes. El radio iónico de los metales alcalinos es menor que el radio iónico de los metales. El radio iónico de los metales alcalinos térreos es mucho menor que el radio iónico de los metales alcalinos, y a su vez la carga es el doble, adquieren el ion 2+. Por lo tanto, eso hace que la densidad de carga en este grupo, la densidad de carga de los cationes, sea mucho mayor, y por lo tanto la energía de hidratación mucho mayor. La energía de hidratación va a ser mucho mayor. También va a ser importante destacar algo, es que el hecho de que los alcalinos térreos formen iones pequeños y con dos cargas positivas, o sea que haya un costo de un primer potencial, un segundo potencial. Si lo analizamos desde el punto de vista de los ciclos de von Haber, el balance energético va a favorecer formar retículos cristalinos más estables con los alcalinos térreos, por ejemplo. Van a ser retículos cristalinos más estables, o sea, van a tener energías reticulares mayores, porque la energía reticular es directamente proporcional a la carga, y estos iones pueden formar iones con dos cargas positivas. Entonces van a ser retículos cristalinos más estables, y aunque su energía de hidratación sea mayor, muchas veces cuando hacemos el balance en la entalpía de disolución, tienden a formar compuestos más insolubles que los metales alcalinos, que tienden a formar compuestos más solubles. Entonces, en general, por ejemplo, las sales de los metales alcalinos son solubles, salvo el fluoruro de litio, siempre el litio. El fluoruro de litio, que es insoluble, por ejemplo. El carbonato de litio, que es insoluble. El resto, todas las sales son solubles. En el caso de los alcalinos térreos nos vamos a encontrar que los sulfatos son insolubles, que los carbonatos son insolubles, y ahí encontramos la diferencia. Los potenciales de reducción no sufren no tienen una variación periódica, lo que se puede decir que son todos muy buenos reductores, porque todos tienen potenciales de reducción negativo y por lo tanto potenciales de oxidación positivos. Pero van a ser ligeramente mejores reductores los alcalinos que los alcalinos térreos, ¿sí? Bueno, eso es lo que yo quería transmitir, y de paso corregir algunos errorcitos que se filtran en la tabla.